Estamos ya en la validez de criterio. Entonces aquí en la parte ya de validez de criterio predictivo, predictiva, interesa saber si, si digamos, podemos predecir cierto comportamiento, ¿no? Si estamos trabajando con personas, pues de las personas. Por ejemplo, ¿no? Un examen de inteligencia que fue resultado, elaborado a partir de o sea, con un instrumento, pudiese predecir el rendimiento académico. O sea, fíjense, otro elemento, ¿no? ¿Sí? Les pongo el ejemplo de que estamos trabajando nosotros con la precariedad laboral. Eh, Quizás, por ejemplo, la poca, digamos, remuneración de las personas, ¿sí? Encontradas en nuestra investigación, pudiera ser un buen indicador de que la precariedad sea alta, por decir algo, ¿no? O sea, por ingreso. Y ya cuando revisamos si la precariedad fue alta, pues entonces es decir que la variable en este caso, ¿no, verdad? También esto se estila mucho en los estudios de psicología, cuando, por ejemplo, después de un taller, de aquí podría ser algo más cualitativo, se pueden modificar ciertos comportamientos, cierto manejo de emociones, ciertas conductas de las personas. No sé, a lo mejor si se trabajó el estrés y la ansiedad, a lo mejor puede ya la persona ser capaz de tener después de haber pasado un proceso, ¿sí?, de terapia validado, puede ser capaz de tener más confianza en sí mismo, y de manejar de mejor manera ciertos temas o ciertos problemas que se le puedan presentar en su vida diaria. La validez de constructo se refiere a si la escala o la prueba que se está midiendo eh, pues es efectiva, ¿no? En cuanto a las dimensiones del concepto. Aquí es importante no confundir, se parece mucho la validez de contenido con la de constructo. En la validez de contenido solamente damos, pues, hablamos de todo el dominio del concepto. Y acá en la validez de constructo nos metemos de lleno a lo que son las dimensiones y vemos si los ítems o las preguntas de cada dimensión están altamente correlacionadas y pueden ser parte de esa dimensión. ¿Ok? Eso es en sí la diferencia. Esta validez de constructo es la más importante y se le llama también constructo porque tiene que ver justo con la teoría. O sea, se deriva también de las construcciones teóricas, ¿verdad? Estos conceptos y los vamos a medir, ¿verdad? O sea, los vamos a llevar al mundo empírico. Una forma muy utilizada para hablar o dar cuenta de la validez de constructo, pues es el análisis factorial, ¿no? Nosotros, ¿verdad? La maestra Velázquez y su servidor hemos hecho uso de este análisis factorial para validar ciertos instrumentos que hemos utilizado. Y aquí es importante mencionar dos formas de hacer el análisis factorial. Bueno, el análisis factorial es una técnica multivariante, multivariada, ¿no? O sea, es una técnica que permite reducir, digamos, el número de variables a grupos de factores, como si fueran estratos. No sé si me explico. Entonces, donde cada factor o componente tiene similitud y hay variables pues que tienen o dan como cuenta de lo mismo. En este caso, lo mismo sería de una dimensión, ¿sí? Ese tipo de análisis factorial confirmatorio es cuando justo queremos como confirmar si la dimensión que establecimos y las preguntas tienen que ver justo con la teoría, ¿no? Pues de ahí el nombre de confirmatorio. O sea, vamos a confirmar
si nuestra dimensión está bien delimitada a partir de los ítems o las preguntas que están consideradas en el instrumento. Mientras que el análisis factorial exploratorio, pues no tenemos como ese marco, ¿verdad? De agrupación de las dimensiones, y lo que hace el análisis factorial es justo a partir de los resultados, hace las agrupaciones y nos dice qué variables forman parte de una dimensión, variables obviamente determinadas o derivadas más bien del cuestionario, ¿no? Entonces, eso es lo que se usa acá. Hay un indicador que es el KMO, ¿sí? Que es un coeficiente que entre más se acerca a 1 en el análisis factorial, entre más se acerca a 1, pues decimos que el instrumento tiene validez de constructo, ¿verdad? Y también nos da cuenta de la significancia estadística, esto es, de que descarta la posibilidad de que esos resultados se deban al azar, ¿no? O sea, hay pruebas de hipótesis, ¿no? Que ese es otro tema también. Bueno, entonces eso es un poco lo que es la validez. La confiabilidad, esa también nos ha tocado trabajarla a nosotros en nuestros instrumentos, en nuestras investigaciones. Y déjenos decirles que hemos usado el SPSS principalmente. Es un programa que lo usamos sobremanera en nuestras investigaciones y se lo recomendamos, ¿no? Ojalá y tuvieran la oportunidad de conocerlo, de utilizarlo, no es complicado. Y en ese tipo de programas pueden trabajar grandes cantidades de datos, pueden procesar sus datos una vez que ya tengan la información, ¿verdad? Recogida en campo, pero también pueden hacer los análisis de fiabilidad o confiabilidad y también de validez. Ahí los pueden realizar. Este análisis también del índice kappa para la concordancia también lo pueden hacer ahí en el SPSS y no es nada complicado, ¿verdad? Y la interpretación, pues están los parámetros y están los niveles de significancia. Nosotros lo hemos usado y nos ha servido mucho, y hemos descartado varias veces preguntas pues que no aportan información al entendimiento, a la comprensión del fenómeno que estamos midiendo de acuerdo a los números que arrojan, ¿no? Entonces, bueno, la confiabilidad trata de la consistencia de las mediciones. Vean pues cuál es la diferencia, ¿no? Con respecto a validez, porque luego se suelen confundir estos conceptos. Sí están relacionados, pero no necesariamente lo mismo, ¿eh? O sea, la confiabilidad trata de la consistencia más que nada ya del instrumento. Tiene que ver con esa confianza, ¿no? Que nos va a dar el instrumento para medir con regularidad. Esto es importante, esta palabra, ¿no? Con cierta regularidad en repetidas ocasiones. El concepto de confiabilidad está pensado a nivel teórico para que entenderlo en mediciones con una misma persona, ¿verdad? No sé si por ahí, bueno, les recomendamos que revisen esa parte, pero está pensado para que una misma persona esté respondiendo o dé respuestas similares en mediciones repetidas, ¿sí? Ahí hablamos de que el instrumento es confiable porque se está entendiendo bien. Normalmente, pues no hacemos eso en nuestras investigaciones, lo que hacemos es trabajar con muestras que son estadísticamente representativas, con los criterios, ¿verdad? Que seguramente van a ver ustedes de niveles de confianza, de márgenes de error, tasa de no respuesta, la varianza, el tamaño de la población, etcétera. Se calculan tamaños de muestra y a partir de esos tamaños de muestra es que aplicamos, ¿verdad? El cuestionario. Entonces, esas repeticiones pues son las personas que contestan ahora sí que el instrumento, ¿sí? Entonces, hay que ver si la escala, por ejemplo, de medida se está entendiendo, se está comprendiendo de una manera similar por la población que está siendo encuestada.
¿sí? No debe de haber, ¿verdad? De manera ideal, diferencias en la comprensión o entendimiento. Si le preguntan la edad a las personas, pues debe entender que le están preguntando la edad. Si le preguntan por ingreso, debe entender que le preguntan por ingreso. Pero no solo eso. Si tenemos una escala tipo Likert, por ejemplo, entonces que esa escala se esté comprendiendo y no que una persona entienda lo alto como lo medio o lo bajo, ¿no? O sea que si hablamos de alto o si hablamos de totalmente de acuerdo, pues que sea entendido por la población encuestada. Entonces, por eso decimos que la confiabilidad es más que nada un instrumento, una técnica más bien, para dar cuenta de la confiabilidad de las escalas de medida y de la forma en cómo están redactadas las preguntas. Entonces, me adelanto un poquito, el coeficiente, ¿verdad? Que se utiliza para dar cuenta de la confiabilidad. Hay varios, ¿verdad? Hay otro que se conoce como el coeficiente de dos mitades. Esto se divide el cuestionario en dos partes y luego se analiza digamos, la varianza en cada una de las partes y luego se correlacionan para ver qué tan relacionadas están las dos mitades, ¿no? Del instrumento. Pero ese es menos utilizado. Yo les recomiendo, si van a usar un índice de confiabilidad, usen el alfa de Cronbach, ¿sí? Y este índice pues da cuenta de la consistencia interna de las preguntas y de las escalas, sobre todo. Entonces toma valores entre 0 y 1. Si se acerca a 1, pues obviamente el instrumento es confiable, ¿sí? Ya de punto 7 en adelante decimos que el instrumento es confiable, ¿no? Claro que también depende, ¿no? De lo que estemos analizando. Pero bueno, de manera general podemos comentar eso. Un instrumento, por ejemplo, puede ser confiable y no necesariamente es válido. Una báscula puede otorgar 3 kilogramos de más a cada persona que se le registre su peso. ¿Es confiable? Sí. ¿Por qué? Porque justo a cada persona le da 3 kilogramos de más y además está su peso, ¿no? Pero estamos midiendo lo que queremos medir, que es el peso de las personas. No, estamos sobreestimando el peso. Imagínense las implicaciones que puede tener un problema de este tipo si es una investigación sobre nutrición y queremos hacer mediciones en una población de niños donde a partir de los pesos de los niños queremos digamos hacer alguna intervención con un programa gubernamental para mejorar la alimentación de los niños. Y si la investigación resulta que el peso de los niños pues está sobreestimado, pues seguramente no van a recibir los apoyos, ¿no? O sea, puede tener implicaciones, digo, por poner un ejemplo así muy sencillo. Obviamente, ¿verdad? La confiabilidad, la validez, los parámetros de confiabilidad y validez se van a mover en función de la ciencia, de las disciplinas que estamos trabajando. Por ejemplo, en las ciencias médicas, en las ciencias de la salud pública, seguramente la confiabilidad, la validez deben de estar en unos parámetros más elevados porque estamos trabajando con personas, con medicamentos y todo eso puede tener implicaciones muy serias, ¿verdad? Entonces, hay pues cierta flexibilidad dependiendo también de la disciplina y dependiendo pues de lo que la teoría o la investigación previa nos haya dicho. Un cuestionario puede ser sometido a una prueba de confiabilidad para ver si la escala utilizada es confiable. Es entendida por los informantes, ¿verdad? Eso es confiabilidad entonces. Nosotros acá en la Autónoma de Ciudad Juárez participamos, de hecho nos tocó validar un instrumento que es el instrumento de evaluación docente, este instrumento que, que los alumnos, ¿verdad? Lo llenan cada fin de semestre para evaluar a los profesores. Digamos que ese instrumento pasó por todas estas etapas. A nosotros nos tocó trabajar la parte más estadística, más la parte de la confiabilidad. Y sí, había unos ítems que no aportaban gran cosa, ¿verdad? A la varianza total del instrumento y se quitaron. Otros se dejaron, ¿sí? Pero eso es parte, pues, de los ejercicios que se deben de hacer al momento
de trabajar con la confiabilidad, con la validez, sin olvidar, como les decíamos en un principio, la parte de los marcos teóricos, ¿no? No hay que dejarlos de lado. Y bueno, ya por último, ¿verdad? Aquí me puse a hacer este dibujito. Estos son digamos, las dianas, ¿no? Tiros al blanco, ¿no? Y nada más para que quede un poco más claro, ya resumiendo la idea de lo que es válido, lo que es confiable. Aquí en el primer caso tenemos una situación donde no hay confiabilidad, pero tampoco hay validez. Fíjense, imagínense que estos puntos rojos son los disparos con flecha a a este, a esta diana, ¿no? ¿Cómo se llama? El tiro al blanco, ¿no? Entonces, acá hay un disparo, hay otro, están dispersos. El objetivo es pegarle al centro, o sea, aquí sería válido, pero están pegando alrededor. ¿Es válido? No, porque no está pegando aquí en la parte amarilla. ¿Es confiable? Tampoco, porque pues están pegando por todos lados. ¿Ok? Nada más para que quede claro. Acá tenemos otro escenario. Acá podemos decir que es confiable, pero no válido. O sea, es confiable porque todos los disparos cayeron muy cerca unos del otro, pero están alejados del centro, del blanco, ¿no? En este caso del amarillo. Y bueno, y ya por último tenemos lo que sí sería válido y confiable, es decir, los disparos están aquí justo al centro, muy cerca unos del otro, y están pegando pues ahí en la parte central. Entonces aquí hablamos de que hay validez y hay confiabilidad. Entonces un instrumento puede ser confiable y no válido, pero no al revés, ¿eh? Un instrumento no puede ser válido y no confiable. Eso sí hay que decir. Muy bien, pues eso sería todo de mi parte. Traté de irme un poco rápido, ajustándome a los tiempos, creo que me pasé poquito, pero bueno, estoy ahí al pendiente de sus comentarios, de su reacción. Muchas gracias, Cruz, nuevamente por la invitación y ojalá y luego haya oportunidad de seguir compartiendo esto. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias, maestro Willy. Y pues vamos a continuar. Espero que hayan anotado sus preguntas con la maestra Socorro. Muy bien. Bueno, pues pero ahora es la confiabilidad y la validez en investigación cualitativa. Sí, ¿Vas a aquí, proyectar? sí, Ahí está según ya. yo estoy, Sí, 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 ok. ya dejé de compartir. perfecto. Ok, según yo pensé que ya se estaba compartiendo. Bueno, en este cuadrito lo que podemos ver es que la investigación cuantitativa, los términos equivalentes en lo cualitativo es en confidencialidad, confiabilidad, es la dependencia o auditabilidad. La validez es la credibilidad, ¿sí? De los instrumentos o incluso de los resultados, y la generalización es la transferibilidad, ¿sí? Entonces vamos a ver cada uno de estos. En términos de la confiabilidad, podemos decir que una investigación con buena confiabilidad es aquella que es estable, es segura y es congruente, ¿sí? Es igual a sí misma en diferentes tiempos y es previsible para el futuro. ¿Sí? Entonces, este concepto tradicional de confiabilidad implica que un estudio se puede replicar con el mismo método sin alterar los resultados. Sin embargo, en ciencias humanas es imposible reproducir las condiciones exactas, ¿sí?, en que un comportamiento y su estudio tuvieron lugar, ¿sí? Ya que como bien se plantean, los filósofos han planteado que no, una persona no se puede bañar dos veces en el mismo río, ¿no? Por ejemplo, porque la realidad pues es constantemente cambiable, ¿no? Se va modificando minuto a minuto, segundo a segundo más bien. Entonces, en investigación cualitativa, la confiabilidad entonces tendría que ver con el nivel de concordancia interpretativa, ¿sí?, de diferentes observadores. Entonces, en ese sentido, vamos a considerar
esta concordancia como nuestro parámetro, digamos, de confiabilidad. Es entonces la concordancia interpretativa de diferentes observadores o evaluadores, o hay quienes le llegan a llamar incluso jueces, del mismo fenómeno, ¿sí? Entonces, en términos numéricos, ¿sí? Un buen nivel de confiabilidad tendría que ver con más o menos con un 70% de los evaluadores que concuerdan con los resultados o con las conclusiones de las investigaciones. Es decir, si tenemos 10 investigadores, 10 colegas que están siendo jueces, digamos, de los resultados de la investigación, pues sí, que el asunto de la concordancia tiene que ver con que 7 de ellos concuerden, o si tenemos 4, pues que 3, ¿sí? Más o menos en términos numéricos, porque a veces para ser como un poco más prácticos. Entonces, podríamos decir que es el grado en que los investigadores que recolectan los datos o recolectan datos similares en campo y efectúan los mismos análisis y generan resultados equivalentes. ¿Sí? Es decir, yo pudiera tener un grupo de investigación en Juárez que esté estudiando, por ejemplo, el impacto en el contexto del COVID, el impacto en la salud mental de los migrantes, por ejemplo, en Juárez, y hago un estudio similar en Tijuana. Entonces recolectamos datos similares en campo en estas dos ciudades y llegamos tanto el grupo de investigadores de Tijuana como el de Juárez a resultados equivalentes, ¿sí? También podríamos decir que los mismos datos, es decir, solamente los de Juárez, ¿sí? Son revisados por distintos investigadores y estos también llegan a interpretaciones muy similares o equivalentes. ¿Sí? Entonces, esa es otra forma de garantizar la confiabilidad. Entonces, ¿cómo se hace esta auditabilidad o confiabilidad? Pues demostrando coincidencias en los datos de distintas fuentes, ¿sí? Proporcionando datos específicos. También eso es importante para lograr la replicabilidad, pues ser lo más específico de cómo se hizo nuestra investigación, ¿sí? Esto entonces va a facilitar que otros puedan replicar nuestro estudio, ¿sí? Ahora, existen dos niveles, digamos, o dos formas de la confiabilidad, que es la interna y la externa. En términos de la confiabilidad interna, es cuando varios observadores, al estudiar la misma realidad, concuerdan en las mismas conclusiones. ¿Sí? Este es el ejemplo que les ponía de un estudio en Tijuana y uno en Juárez. ¿Sí? Bueno, más bien que ese estudio sea, para el caso de Juárez, es una misma realidad, ¿sí? Vamos a concordar, aunque seamos varios observadores, en las conclusiones a las que vamos llegando, ¿sí? Que vamos perfilando. Entonces, también otra forma es usar categorías descriptivas lo más cercanas posible a la realidad que estamos observando. Es decir, cuando estemos explicando o tratando de retratar, digamos, o de plasmar nuestro documento, hay que poner siempre quién hizo, qué cosa hizo y en qué circunstancias se hizo. Entonces, ser lo más cercanos a la realidad posible. Y pues el mejor aval es la presencia de varios investigadores, ¿sí? Es como nuestro control, digamos, que nos permite a nosotros como investigadores garantizar un mejor equilibrio entre las observaciones, el análisis y la interpretación. Siempre tener esa capacidad, digamos, de réplica y de contrastación de los resultados y de la interpretación y resultados de nuestras investigaciones, pues es importante, no nada más tener una sola visión, ¿sí? Poder estar discutiendo. Por ahí comentaba el maestro Guilebaldo que de los seminarios, es importante los seminarios entre colegas, ¿sí? Entonces, por eso ustedes en su formación de todo el eje metodológico, incluso desde la licenciatura hasta el posgrado, siempre están presentando resultados en seminarios, ¿sí? Entonces hay seminarios, hay coloquios, hay invitaciones, incluso hay a veces obligaciones de los estudiantes de estar acudiendo a presentar resultados, someterlos a los pares, ¿no?
pero de hecho, dentro de los grupos, incluso cuando estamos en formación, que estamos haciendo nuestras tesis o tesinas, es importante esta parte de las presentaciones y que hacemos con nuestros grupos de lectores, que al final son nuestros sinodales, algunos de ellos, pero es como esta posibilidad de estar contrastando, ¿sí? Entonces, pedir la colaboración de los informantes para confirmar la objetividad de las notas de campo. Es importante que siempre estemos solicitando y sometiendo como a prueba, digamos, las notas que nosotros vamos recogiendo, que son muy importantes y son muy ricas en contenido, con lo que los sujetos a que estamos nosotros estudiando también están entendiendo. Entonces, por eso siempre es importante, aparte de que recogemos la información en campo, ¿sí? También poder regresar y ir regresando en varias ocasiones para poder contrastar, presentar resultados y contrastar en una presentación. Es como una especie de rendición de cuentas, ¿sí? Pero es bastante rica, es parte del método de cómo garantizamos la confiabilidad de los datos que vamos recogiendo. Entonces es importante ese contraste, no quedarnos solamente con mi visión como investigadora, sino el contraste constante en distintas etapas de la investigación. ¿Sí? Entonces, utilizar todos los medios también, eso es algo importante, todos los medios técnicos que tenemos para preservar en vivo la realidad. ¿Cómo preservamos en vivo esa realidad? Pues a través de lo que son las grabaciones de audio, de video, las fotografías, etcétera. Sí, entonces eso nos va a permitir a nosotros también tener la posibilidad de poder replicar en cualquier momento, ¿sí? Poder presentar la recogida de los datos de una entrevista, por ejemplo, una entrevista a profundidad o de un grupo focal, ¿sí? Y poder presentarla a algún grupo de pares que no estuvo a la hora del levantamiento, por ejemplo. Entonces, si bien no le permite al otro interactuar, digamos, interaccionar en el momento en vivo, pues sí le va a permitir vivenciar lo que yo como investigadora o mi grupo, bien entrenado, recogió en campo. ¿Sí? Entonces, esa es otra manera también de garantizar la confiabilidad interna. En términos de lo que es la confiabilidad externa, es cuando el investigadores o investigadores independientes, al estudiar una realidad en tiempos o situaciones diferentes también, pues llegan a los mismos resultados. ¿Sí? Hay que precisar el nivel de participación. Siempre es importante que tengamos como muy claro ese nivel de participación del investigador, ¿sí? En el grupo de estudio. ¿Por qué? Pues porque la constante interacción entre el investigador y los investigados, ¿sí? Ejerce alguna influencia. Entonces hay que tener siempre como muy claro, ¿sí? El grado de influencia que podemos tener. En las ciencias duras, por ejemplo, el investigador pues no ejerce ninguna influencia sobre, por ejemplo, sobre un físico, al estar observando la luna, por más que la observe y se concentre observándola, no va a ejercer nada sobre ese astro, ¿sí? No va a hacer que se modifique, que se mueva la luna X, ¿no? En el caso de las ciencias humanas, que es nuestra población que estamos observando en distintos momentos y en distintos geografía, la presencia del investigador, ¿sí? Sí ejerce una influencia sobre el comportamiento del grupo que estamos, del que estamos recogiendo información. ¿Sí? Simplemente hay ocasiones en que si tenemos algún dato, por ejemplo, queremos levantar algún dato de temas sobre sexualidad, por ejemplo, ¿sí? O sobre maltrato o violencia, ¿sí? Sí se va a preguntar en el caso de las mujeres y enviamos a un varón a preguntar, entonces a lo mejor ahí más bien tendría que ser
estudiar bastante bien qué es mejor, que generalmente suele ser mejor que una mujer le pregunte a una mujer, ¿sí? Sobre la cuestión de maltrato psicológico, verbal, físico, que ejerce la pareja o que se ejerce en la interacción en la pareja, ¿no? O sobre aspectos de sexualidad, por ejemplo, hacia las mujeres, salud reproductiva, etcétera. Entonces tenemos que ser como conscientes, también muy conscientes de esa influencia que en ciencias sociales y humanas sí ejerce el investigador en su objeto investigador, en los sujetos. Entonces, hay que identificar también de manera muy, muy clara a los informantes, es decir, hay que describirlos muy bien, quiénes son, en qué, cuál es el papel que juegan o el rol que están jugando en la comunidad, ¿sí? Entonces, identificar incluso también lo que es y describirlo muy, muy detenidamente, muy minuciosamente, el contexto en el que se recogen los datos. Entonces, siempre hay que describir el contexto físico, social e interpersonal. ¿Sí? Entonces, siempre contextualizar ese contexto social y sociocultural, digamos, en el que se recogen los datos. ¿Sí? Aquí, pues, también es precisar los métodos de recolección de la información y de su análisis. ¿Para qué? Para que otros investigadores pues puedan servirse de este reporte original y puedan replicar. Pues también es importante, es como una especie, se convierte como en una especie de guía, ¿sí? De campo, ¿sí? Entonces es importante que seamos cuidadosos y meticulosos, digamos, en esta descripción del método y del análisis. Ahora, en términos de validez, una investigación tiene alta validez, digamos, en la medida en que sus resultados reflejan lo más completa posible y clara la realidad que estamos estudiando, ¿sí? La validez en los estudios cualitativos es como la fuerza mayor que tienen los estudios cualitativos, esa validez. ¿Por qué? Porque es el modo y las técnicas que utilizan al recoger la información y analizarla. Es este modo en que nosotros como cualitativistas tenemos para recoger la realidad, nos da una fuerza fuerte, una fuerza mayor en esa, que nos permite validar pues nuestros instrumentos. ¿Por qué digo eso? Porque ese estilo de cómo nos aproximamos en una área cualitativa tiene que ver con el procedimiento en que los investigadores vivimos entre los sujetos que participan en el estudio. ¿Sí? Vivimos es porque no llegamos y sacamos los datos, ¿sí? O recogemos los datos y ahí nos vemos, ¿no? Hay como todo un proceso de inmersión en la realidad social que pretendemos estudiar. ¿Sí? Entonces, eso le da mayor validez pues, a nuestra recogida de datos. Entonces, recogemos los datos también durante largos periodos de tiempo. ¿Sí? Revisamos, comparamos y analizamos de manera continua la información. Otra es que adecuamos las entrevistas, ¿sí? A las características o categorías empíricas de nuestros participantes y no son conceptos abstractos. ¿Sí? Utilizamos también la observación participativa, ¿sí? En los medios y en los contextos en donde está aconteciendo la realidad, ¿sí? Entonces son medios y contextos reales. Y también podríamos decir que incorporamos en el proceso de análisis un ejercicio continuo de retroalimentación y reevaluación con nuestro grupo de pares, ¿no? Y con nuestra población que estamos estudiando. Entonces, el grado en que el investigador ha captado o no el significado completo y profundo de las experiencias de los participantes. Esto tiene que ver con lo que Max Weber, que sería como el padre de los métodos cualitativos, así como de los cuantitativos, pudiéramos, o más positivistas, pudiéramos decir que es Augusto Comte. En el caso de los estudios cualitativos, pues es Max Weber,
Y ustedes saben que Max Weber introdujo entre sus métodos conceptos bastante importantes que tienen que ver con la interpretación, ¿sí? Es decir, el sentido mentado de la acción, ¿sí? Que el sujeto le imprime a esta acción, ¿sí? La interpretación de esos datos. Entonces, podemos decir que es el grado de correspondencia entre la forma en que el participante percibe los fenómenos y la manera en cómo yo, como investigador o investigadora, los logro retratar, ¿sí? Entonces, ¿cómo logro plasmar ese sentido mentado de la acción? Ese sentido mentado que el sujeto le imprime, ¿sí? A su actuar. Entonces, ¿cómo se logra esta validez, digamos? Pues una es evitando creencias, sesgos u opiniones personales como investigadora o como investigador, pues modifiquen de alguna manera los resultados. ¿Sí? Entonces hay que ser lo más objetivo posible en la recogida de los datos. ¿Sí? Y no es llegar también así como llego hoy a una comunidad y ya estoy recogiendo los datos, sino que es todo el tiempo que le tengo que invertir para estar en el campo donde me interesa recoger la información y conectarme a través de personas clave dentro de la comunidad, ¿sí? Que me empiecen a ver y que se empiecen a familiarizar conmigo. ¿Sí? Entonces puedo entrar a través de un líder religioso, por ejemplo, o puedo entrar a través de un líder de la colonia, o puedo entrar a través de ser maestra de intercambio en la escuela fulanita de tal. ¿Sí? Entonces, no llegamos hoy y en la tarde ya estoy recogiendo datos, sino que llegamos, nos visualizan y llegamos a través de forma, digamos, que nos vamos metiendo dentro de la propia dinámica de los grupos, ¿no? Entonces hay que ser conscientes en este sentido del efecto que produce la presencia del investigador pues en el campo, ¿sí? Entonces en la medida en que somos conscientes de este efecto que producimos, pues tratamos de ser lo más objetivos posibles, tratamos de influir lo menos o de inducir lo menos posibles respuestas y de recogerlas lo más natural posible, ¿sí? Entonces, otra forma como lo logramos es establecer pues esas estancias largas, ¿sí? En el campo. Tener sucesivas evaluaciones del fenómeno también por medio de la triangulación de los datos. ¿Sí? Es decir, usamos datos de distintas fuentes, ¿sí? Que puede ser a través de una fuente de la observación, otra es a través de la entrevista, a través de las notas, ¿sí? Ya contrastadas con los sujetos, ¿sí? Etcétera. Hay algunos aspectos a considerar para tener una buena validez. Y una es recoger y cotejar esa información en diferentes momentos del proceso de investigación. Entonces, tenemos que ser como muy cuidadosos porque la realidad pues es cambiante, ¿sí? Y hay que registrar y ser muy, muy agudos para registrar los cambios los cambios son como más notables que se van dando en el ambiente que estamos estudiando a lo largo del proceso. Como hacemos Perdón, estancias que te largas. interrumpa, Socorro. Igual ya me queda un minuto en Zoom y si Okay. gustan ya nos conectamos en los últimos minutos nos reconectamos para ya dar. Para cerrar. Sí, por favor. Sí, muy bien. Bueno, entonces la credibilidad de la información puede incluir